Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, la idea central es en primero decir claramente que el gobernador de la provincia de La Pampa se encuentra a cargo del Ejecutivo Provincial en estos momentos, lógicamente por el tratamiento que se está llevando a cabo en cuanto a su salud, por indicación médica debe de alguna manera trabajar distinto, es decir, tratar de evitar las aglomeraciones, atento que, bueno, producto del tratamiento, valga la redundancia, está con defensas bajas, que es lógico en este estadio de su tratamiento. Así que quería dejar claro esto, que se encuentra a cargo del Ejecutivo Provincial. También la segunda cuestión que quiero dejar claro es que, y esto sí se lo manifesté al presidente de la Nación, le transmití los saludos del gobernador Carlos Berna, le dije que no había podido concurrir por la cuestión de salud. Claramente el presidente estaba informado y bueno, obviamente la expresión de su pronta recuperación. Estas dos cuestiones fueron las primeras que entablé con el señor presidente de la Nación. Bueno, en líneas generales, puedo decir que fue una reunión desde el punto de vista institucional correcta, donde pudimos hacer los reclamos respectivos, independientemente que, como todo reclamo institucional, naturalmente después se verá con el tiempo. El presidente de la Nación, por supuesto, hizo una introducción en cuanto al ajuste que se debe realizar en la República Argentina y en las provincias argentinas, atento de atender el déficit que existe. Por lo tanto, nos adelantamos en ese momento para expresarle que la provincia de La Pampa era una de las pocas provincias que no tenía déficit, cosa que él, por supuesto, también estaba al tanto, valoró esta situación de la provincia de La Pampa e inclusive diciendo que muchas provincias deberían hacer lo mismo. A partir de ahí, por supuesto, hicimos los distintos reclamos que, bueno, más allá del orden, que se encuentra el doctor Banini y el ministro Franco, que me acompañó en la reunión junto al presidente, como ustedes saben. El primer punto que fuimos a tocar fue el tema de la caja previsional. Junto al presidente, creo que sí, de nuestro punto de vista fue positivo, se encontraba el secretario del ministro del Interior Frigerio, Sebastián De Luca. Así que el primer planteo, para eso se lo voy a dejar a Franco para que le dé un poco más de detalles, fue el de la caja previsional. Bueno, el primer planteo, como dice el vicegobernador, fue el tema de dos temas previsionales. El primero es la solicitud de las auditorías del año 2009-2014, que hagan las auditorías. O sea, no hay determinada deuda porque no está la auditoría, entonces le dimos ese esquema de decir es un círculo vicioso, no me debes porque no hay auditoría. Bueno, lo que le pedimos es primero que nos haga la auditoría. Y el segundo tema que generó mayor discusión fue el tema del déficit 2017. 6 provincias argentinas han presentado toda la papelería para acordar en función de la ley 27260, que es la que define el nuevo paradigma del financiamiento del sistema previsional de las provincias no transferidas, y la única que, habiendo cumplido y determinado el ANSES el déficit que van a soportar el presupuesto nacional, no ha sido cancelado mediante el convenio respectivo. O sea que Córdoba, Santa Fe, Formosa, Entre Ríos y Chaco, habiéndose presentado en forma casi simultánea con nosotros, han podido cobrar, nosotros no hemos podido cobrar. Hubo un desentendimiento como creían que estaba zanjado con la ley. Es cierto, legalmente está zanjado, pero monetariamente no, por un decreto que se sacó en su momento
que nosotros públicamente dijimos que era especialmente para la provincia de La Pampa, está arreglado en el artículo 72 de la Ley de Presupuestos del 2019, y bueno, este fue el intercambio que hubo, y en función de esto seguramente va a haber la comunicación a la gente de la ANSES, ¿no? Bueno, el segundo tema que le presentamos al presidente fue con respecto a la sentencia de la Corte Suprema de la Nación con respecto a la inconstitucionalidad del decreto 1399 del 2001. Por supuesto que, como ustedes saben y como lo ha explicado ya en reiteradas oportunidades tanto el ministro Franco como el fiscal de Estado Vanini, se encuentra en un proceso de negociación. Como tal, vale decir que no está cerrado todavía esta negociación. Sí le dejamos el reclamo al presidente de que, bueno, La Pampa solo iba a aceptar bonos transferibles, pero como esto está en un proceso de negociación, seguirá tanto Franco como el doctor Vanini yendo a las reuniones, que creo que en febrero hay una de ellas, como para ver cómo se va definiendo la cuestión de fondo. El punto tercero, planteamos al señor presidente la obra Portezuelo del Viento, la inviabilidad de la misma, que esta inviabilidad no era caprichosa del gobierno de La Pampa, sino que era producto de un estudio y un análisis exhaustivo por parte de la Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Nacional de La Plata, donde desde ese punto de vista era inviable económica, financiera y ambientalmente. En este caso, bueno, no tuvimos mayores respuestas, más que se nos escuchó y le entregamos, por supuesto, las conclusiones en sendas carpetas al presidente, que las recibió. Luego, a manera, digamos, de conversación, tratamos el tema de las rutas nacionales. Hablamos de la ruta nacional 151, 152, la ruta nacional 35. Bueno, todos ustedes saben cómo está el estado de estas rutas. Planteamos la necesidad urgente de que haya una solución rápida y efectiva a la misma, ya que estas rutas nos conectan con diversas provincias, no solamente a los pampeanos, sino a los argentinos, no solamente a nivel turístico o de tránsito, sino a nivel productivo. El presidente hizo hincapié fundamentalmente en la ruta 5 y en alguna remodelación que va a hacer en el aeropuerto. Seguramente en los próximos días puede llegar a venir Rietri, con lo cual formalmente, si es que hay una reunión institucional, le presentaremos este petitorio. Con respecto al reclamo también planteado por la barrera sanitaria de pasar asado de hueso plano al sur, bueno, se mostró interesado en este tema, tal es así que cuando fundamentamos el pedido, mandó a llamar al ministro de Agricultura o el secretario de Agricultura, Echeverri, para que de alguna manera le diera alguna explicación sobre la barrera, porque estaba la barrera. Bueno, argumentó algunas cuestiones de exportaciones, que desde nuestro punto de vista ya no tienen ningún fundamento ni jurídico ni sanitario. Que nosotros le dijimos al presidente claramente que esto era una barrera de carácter comercial y que era inconstitucional. La percepción, la intuición personal me dio la impresión que el presidente en este tema hizo hincapié, le dio expresas instrucciones al secretario de Agricultura para que en 30 días se reúna con el ministro de la Producción y los funcionarios que designe Carlos Berna, para ir analizando y tratar en última instancia de ir destrabando esta situación. Lo noté con cierto interés en el tema de barrera sanitaria, inclusive hablando de correrla. Al secretario de Agricultura dio las explicaciones del caso. Bueno, le tuvimos que hacer hincapié de que estábamos en la Patagonia, nosotros también.
Pero este es un tema que me parece que el presidente, por lo menos, llamó al secretario de Cultura y tomó cierta determinación para que se reúnan dentro de 30 días. Con el tema de las obras de los daneses también sucedió lo mismo. Vale decir que en el día de ayer, por eso fue importante que haya estado junto al presidente el secretario de Luca, porque ya ayer se comunicó con el ministro Franco para que el ministro de Obras Públicas de la provincia de La Pampa remita los antecedentes de la obra de los daneses a Berizartúa, que es el secretario de Recursos Hídricos. No obstante lo cual, quiero dejar aclarado que ya en reiteradas oportunidades el ministro de Obras Públicas, Julio Bargero, ha remitido toda la documentación de la obra de los daneses. Con respecto a educación, le reclamamos la construcción de los jardines de infantes que él prometió acá. En su momento dijo que obra que se iniciaba, obra que se terminaba. Fue en estos términos que se lo planteé, con el debido respeto a su investidura. La respuesta fue que en algunas provincias ellos están resolviendo enviar los fondos para que la concluya la provincia, los jardines de infantes. Por supuesto que esto será comunicado a la ministra de Educación para que empiece las gestiones correspondientes para ver si de alguna manera se logra el resultado final, que es la construcción de los mismos. También le hablé de 2 o 3 escuelas secundarias que están prácticamente terminadas, Winifreda, General Pico y Santa Rosa, concretamente, que están a un 95%, y que bueno, es lógico, las firmas que han trabajado en las obras no las quieren entregar porque quedan pendientes 2 o 3 certificados de cobro, detalle que no es no menor. Así que esto fue trasladado al presidente también, así que bueno, el lunes, mañana me comunicaré con la ministra de Educación para que lo tenga en carpeta, porque de alguna manera el presidente ha derivado estas conversaciones a los ministerios respectivos. Esto más o menos a grandes rasgos lo que ocurrió. Fueron 30-35 minutos que pudimos hablar con el señor presidente. Por supuesto, creo que desde el punto de vista institucional fue una reunión correcta. El clima fue institucional, fue un clima institucional. Él empezó con una introducción, como les dije al comienzo, preocupado por el presupuesto nacional, por el presupuesto de las provincias, que deben ajustar las provincias o de alguna manera encuadrarse al presupuesto nacional. Mencionó que debíamos dejar de pagar el Plus Patagónico. Nosotros le aclaramos que el Plus Patagónico no teníamos, pese a una larga lucha que mantienen los sindicatos, pero que no era nuestro caso. Pero hizo hincapié en los distintos pedidos, inclusive que las provincias o los gobernadores de provincia que se reunieron con él, lógicamente le habían llevado, que era una larga lista de pedidos comparado con lo de la provincia de La Pampa. Vicegobernador, en algún momento usted dijo que lo encontró al presidente interesado en el tema de la carne con hueso al sur. ¿Esto significa que en el resto de los temas no vio tanta convicción de parte del presidente? Nosotros fuimos a reclamar, ¿no es cierto? En cualquier reclamo de los distintos puntos individuales, el tiempo o los días, naturalmente se verán los resultados. El ministro Franco en la introducción y luego de la reunión también habló con De Luca por el tema previsional. Creo que en eso seguramente en los próximos días vamos a tener alguna novedad o alguna reunión, que es lo que se requiere en estos casos. Por lo menos lo que aprecié de Luca, él tenía entendido que el 2017 lo habían abonado, Nación. El ministro Franco, por supuesto, lo negó categóricamente, con lo cual después se reunió Franco con De Luca y bueno, creo que, pero como todo reclamo, habrá que esperar el tiempo, a ver los días, cómo se vienen sucediendo y ver si esto tiene
si esta reunión de alguna manera tuvo resultados positivos o no. En cuanto a decir las sensaciones, bueno, fue correcta. Pudimos hablar, pudimos desplayarnos, pudimos hablar de las rutas, pudimos hablar de Portezuelo del Viento, de los jardines, en fin. Creo que desde ese punto fue correcta. Pero concretamente, ¿va a haber plata para La Pampa? ¿Va a haber alguna inversión? ¿O se pateó todo para adelante? No, patear no diría para adelante, porque a mí no me quedó esa sensación. Me quedó la sensación de que el presidente ha habilitado los canales de diálogo correspondientes, que bueno, eso es por lo menos un puntapié inicial, para que en algunos temas haya un puntapié inicial de canal de diálogo, caso barrera sanitaria, caso previsional, obra de los daneses, la parte educativa. Por supuesto que ahí en particular no dio ninguna solución a ningún caso. Ministro, ¿cuánto es lo que se debe en 2017? Previsional. 762 millones de pesos. Lo que le iba a mencionar, a agregar que a De Luca, primero la importancia de, como bien dijo el vicegobernador, de tener, no es clásico, de hecho, no sé si es la primera reunión individual que se tiene con el presidente actual, y lo interesante es, lógicamente dentro de su agenda no puede tener todos los temas de cada provincia a un filo, de tal forma que creemos que es más productiva el hecho de que haya estado De Luca en la reunión, porque ahora tenemos un canal mucho más directo. No es lo mismo llamar al presidente que llamarlo a Sebastián De Luca, y él nos va a abrir seguramente, al menos automáticamente lo comenzó a hacer con respecto al tema de educación, con respecto al tema de la obra de los daneses. Inclusive le mencionamos a De Luca ya que justamente el presidente estaba inaugurando un parque eólico, en la relación que había, le manifestamos, es un dato que nos precisó José Barini justo antes de entrar, es decir, que la obra que iba a inaugurar sale la sexta parte de lo ante igual generación. O sea, la obra del parque eólico sale $200 millones, para darle una comparación rápida, y el complejo de Portezuelo del Viento sale $1.200 millones, y va a generar un poquitito más si es que genera. Entonces también se lo mencionamos como para ampliar un poquito la carpeta con los datos, como que le dieran importancia, no que solamente la carpeta queda en un pasamano y nada más. Al pasar recién dijo de que próximamente venía Guillermo Dietrich. ¿Se sabe cuándo, a qué vienen? En realidad lo que planteó el presidente o Sebastián de Luca, no recuerdo bien, es que ya había venido. Nosotros le dijimos que no había venido. Entonces eso nos dio y que, bueno, tal vez desinteligencia, pero lo que ellos mencionaron como que había venido. Nosotros ahí nos dio el pie para decirle que, bueno, seguramente van a venir por el tema, no sé, algún anuncio que se verá, no sé si lo hará, seguramente hará una visita institucional al gobernador, y seguramente también acá se les tendrá que escuchar los distintos reclamos, como lo tuvo que escucharse el presidente en cuanto a la Ruta Nacional 151, 152, que inclusive estuvieron recurrentemente varias veces incluidas en el presupuesto. Hicieron hincapié en la Ruta 5 y en el aeropuerto, no hablaron más de otras rutas, no. Pero sí, ellos pensaban que Dietrich había estado en la provincia. Comenzamos destacando la buena administración de la provincia de La Pampa, recién lo decía, lo puso como ejemplo y al no tener déficit. Al respecto, ¿se pudo dialogar algo más? Por ahí cuesta entender que a pesar de la buena administración, precisamente no se cumpla con la provincia. Claro, lo que pasa que, claro, es decir, lo que planteamos nosotros cuando el señor presidente habló de la buena administración de la provincia de La Pampa, bueno, con más razón, es decir, los reclamos nuestros se ajustan a derecho, no venimos a solicitar que ordenen el desorden. Nosotros lo que venimos a reclamar es de una provincia que no tiene déficit y que no ha tomado deuda bajo ningún punto de vista. Esto fue lo que nos permitió decirle cuando el señor presidente hizo mencionar.
a lo que usted pregunta. El gobernador reiteradamente ha dicho que la política que sigue, por ejemplo, en el tema viviendas, el presidente, es que no otorga viviendas donde no hay villas de emergencia. Y entonces pareciera ser que condena a La Pampa, al no tener villas de emergencia, a no recibir más viviendas. Recién ustedes decían que, comparados con el listado enorme de reclamos que hacían las otras provincias, la lista de La Pampa era poco significativa, si se quiere, en comparación. ¿Esto beneficia a la provincia de acuerdo a la mirada de Macri, según ustedes entienden, o condiciona su apoyo? Cuando habló del tema de la buena administración, nosotros nos dio pie para hacer el eje principalmente en que justamente por estar ordenadas, justamente estamos discriminadas. Exactamente. Entonces él planteó que desgraciadamente cualquier gobierno se sigue ayudando a la que está en crisis y la que tiene, pero entonces de golpe aparece una situación que de su pensamiento es quizás hasta práctico, entre comillas, de decir, bueno, al que tiene el gran problema, que no planifica, pero el problema está, lo tengo. De todas maneras, sí planteó, desde el punto de vista macroeconómico, que 30.000 millones de dólares de deuda en cada año, como se veía tomando, es una locura, y que no sabe cómo nos han prestado, y que si no se cumple, porque un poco nos ahogó nuestros reclamos desde el punto de vista tarifario, el tema de los alejamientos de los planes de educación, de salud, nos alejó cuando él planteó inicialmente el tema de que si no se cumple a rajatabla el presupuesto 2019, vamos a estar en problemas. ¿Dijo eso de que no se sabe cómo nos lo han prestado? Sí. Sí. En una situación de, quizá nosotros ya lo hacemos público, pero de cierta informalidad, porque también hay que reconocer eso, ¿Y hubo ¿no? algún cuestionamiento al estado de rebeldía que ha mostrado La Pampa para el gobierno nacional? No, ningún cuestionamiento por parte del presidente. No hubo tampoco un cuestionamiento. Está bien, son 30 minutos, es decir, no hubo ningún cuestionamiento desde el punto de vista de la firma del pacto fiscal, no hubo ningún pedido concreto que le tuviera que trasladar al señor gobernador o a los señores legisladores nacionales por algunas posibles leyes que puedan estar próximas a tratarse en extraordinarias. En ese sentido no tuvimos ningún planteo del presidente. Después sí, por supuesto, con De Luca que hablamos, sí, pero del presidente no hubo ningún planteo, ni tan siquiera algún rechazo o que la provincia de La Pampa se había negado al diálogo en algún momento, en ningún momento. La evaluación final es que fue satisfactoria, digamos. Correcta. Yo te podría decir que fue satisfactoria en la medida que por lo menos algunos de los puntos se puedan cumplir, sobre todo de la caja previsional, el tema educativo, que no es menor. En el tema de barrera sanitaria y los daneses hay un principio de diálogo que ya fue eso directamente instruido por el presidente a los funcionarios respectivos. ¿Nunca visitó oficialmente el presidente Macri La Pampa? Sí. Y Luigi, Luigi. cuando inauguró, cuando le hicimos acordar, lo recordó. Vino otra vez, pero no en forma oficial. No, cuando vino directamente fue a Fortín Roca, que había un acto proselitista del PRO. Fernández, no sé si estuvo en las conversaciones, pero la cuestión tarifaria y los últimos tarifazos, más que nada en la cuestión eléctrica y la eliminación de la tarifa social. No sé si se habló, y más allá de eso, si el gobierno provincial analiza hacer algún tipo de presentación judicial o resistir, como han pedido cooperativas de distintos lugares del país, resistir la aplicación de ese aumento que se ha decretado. Bueno, en principio la introducción de él fue de alguna manera cerrarse a lo del presupuesto, vale decir que no observé y mucho menos interpreté que el presidente de la Nación esté analizando alguna otra alternativa. Es más, en el acto que hizo en Chubut o Puerto Madryn, él claramente dijo:
este es el camino, por acá se va, una cosa así. Esta fue la sensación que me quedó a mí cuando él habló del presupuesto, que las provincias tenían que acordarse o encuadrarse al presupuesto nacional. Por eso la vivienda no sé si va a ser solamente perjudicial para la provincia de La Pampa. Yo creo que por lo que él habló, creo que va a repercutir en todo el país. En cuanto a las presentaciones, estamos en feria judicial, eso se analizará en su momento por los funcionarios correspondientes y con el gobernador de la provincia de La Pampa. Cuando habló de la Ruta 5, ¿aseguró que se va a estar realizando la autovía? Y ¿De la obra PPP? Aseguró. ¿Aseguró? Sí. ¿Y los fondos van a estar? Él habló de la Ruta 5. Sí. Habló de la Ruta 5. ¿Usted le creyó? Y yo lo que quería era reclamar todo lo que habíamos planteado, algunas instrucciones del gobernador Carlos Berna. No, la verdad que no. Pero bueno, esto es como los reclamos. Hasta que no los ves, si sirvieron los reclamos o no. La expectativa puede ser mayor a partir de que estés año de elección. Y puede ser lo que no estoy en condiciones, de acuerdo a lo que él planteó, lo que ha hecho mención el ministro Franco, de cómo habló del presupuesto, cómo habló de la cuestión macro. Me parece que va a seguir siendo un año muy duro para el pueblo argentino. ¿De la desocupación no habló? No habló. No, sino, bueno, obviamente, podríamos haber incursionado en la pequeña y mediana empresa, en los puestos que se están perdiendo a nivel nacional y a nivel provincial. Sobre todo nosotros fuimos a tratar el tema provincial, pero ese tema lo estamos viendo en la provincia, algo que se veía esporádicamente. Pero no, en ese tema él, vuelvo a repetir, se encuadró enfáticamente en el presupuesto nacional, hizo mención al préstamo otorgado por el Fondo Monetario, que realmente él planteó que en esos términos, si bien nosotros fue, yo diría, informal el diálogo, ¿no? Lo habló así, casi con mucha sinceridad en ese sentido, que dijo, no sé cómo nos dieron el préstamo. Y con respecto a la ruta, él mencionó de que Vialidad le ha dado importancia a las rutas de mayor transitabilidad e insistía con las 5, por eso un poco entre comillas lo corregimos con la importancia de la ruta 35, lo que había pasado, los malos alteos que se habían hecho, lo que había hecho la provincia para no quedar aislada, y la importancia estratégica de la 151 y la 151, o sea, como planteando un tema conocido, pero se ató al tema de la ruta 5 y bueno, usted tendrá que consultar con Dietrich cuando venga a la provincia de La Pampa, ¿no?